Colón en algún momento cuenta que él ha encontrado en el Nuevo Mundo gente tan blanca como la europea. Blancos, no son como los indios que son mayoría. De repente entre ellos veían incluso gente rubia, de tez muy clara, vestida con una especie de hábitos, que cuando veían a los españoles salían corriendo, que no intercambiaban palabra, no sabían hablar tampoco castellano. Y dice Fray Bartolomé de las Casas en este texto que esos blancos probablemente son el fruto de la mezcla de algunos marineros que estuvieron en América antes de la expedición colombina. Es una primera pista porque unos años después, 30 años después de la muerte de Colón, esa especie de rumor del que habla Fray Bartolomé de las Casas es recogido pues probablemente por el que fue uno de los archienemigos de Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé, como ustedes saben, es probablemente el padre de los derechos humanos. O sea, deberíamos considerarlo casi así, ¿no? Es el defensor de los indios, pero es el primero que considera que esas gentes con las que acabamos de encontrarnos en el Nuevo Mundo tienen alma. No estaba tan claro entre los españoles esa historia. De hecho, este señor Gonzalo Fernández de Oviedo, que publica la Historia General de las Indias, que es el primer cronista de las Indias nombrado por Carlos V, él llega a una conclusión completamente opuesta y tiene unos debates con Fray Bartolomé furibundos. Él dice, Gonzalo Fernández de Oviedo, que los indios son homúnculos, no son hombres, son homúnculos, que no tienen alma y que por lo tanto tenemos derecho sobre ellos a poseerlos, a esclavizarlos, a formarlos, a hacer lo que nos dé la gana con ellos. Este Gonzalo Fernández de Oviedo, que estuvo en la rendición de Granada y vio la llegada de Colón de su primer viaje, que en 1498 estuvo en otro de mis escenarios históricos favoritos, en la corte de Ludovico Sforza, cuando Leonardo da Vinci estaba pintando La Última Cena. Este personaje escribe muy claramente sobre la misma historia que Bartolomé de las Casas ha recogido en su Historia de la Fe. Ha llegado a América, da otra explicación a ciertas cosas que los cronistas anteriores habían contado en sus libros. Por ejemplo, a esta historia de los hombres blancos, ¿no?, en América, dice, no, seguramente llegaron algunos navegantes. Pero incluso antes que esos navegantes, probablemente también hubo algún apóstol de Cristo predicando en América. Si ustedes cogen el Nuevo Testamento, está aquella famosa instrucción de id y predicad, ¿no?, por todas partes la buena nueva. Entonces, los discípulos, en la visión de este jesuita del siglo XVII, se lo tomaron muy a pecho y hubo uno de ellos, el más arrepentido, el de mentalidad más torturada, que fue el apóstol Tomás, el que metió los dedos en la llaga de Jesús, el que se marchó más lejos. Bueno, psicológicamente tiene su explicación, ¿no? Pero a mí hay que meterle la mano aquí a Jesús, pues me voy lejos. Se fue tan lejos como Marco en aquella serie de televisión, ¿no?, que terminó en tierras americanas. Y dice Hernando Castrillo una cosa muy curiosa. Dice que en Paraguay los jesuitas han encontrado cómo los nativos hablan de que un hombre blanco y barbudo les predicó antes de que ellos llegaran a predicarles, y lo llamaban Paizumé. ¿Para qué más? Paizumé y Santo Tomás se parece bastante. Pues tenía que ser Santo Tomás el que había estado por allí. ¿Qué pasa? Que esto que parece una ficción propia de un jesuita exaltado que busca de alguna manera también la propaganda de su propia orden, que llega a decir en su texto que ese Paizumé que estuvo en el siglo I predicando la fe cristiana a los nativos de América, anunció que llegarían los jesuitas, no otros, los jesuitas a América. Ese personaje, de alguna manera, está dando respuesta a un enigma que ya se encontraron los españoles de verdad. Esto pocas veces se cuenta, pero Garcilaso el Inca,
el mismo que contó la historia del prenauta, tiene un capítulo en el que habla de la llegada de los españoles a el Coricancha. El Coricancha es el gran templo de los incas en Cuzco. Piensen ustedes, Cuzco geográficamente está como en una hondonada, ¿no? En una vaguada. Los españoles probablemente llegaron por arriba, por la montaña, y vieron Cuzco a sus pies. En el centro de aquel Cuzco incaico destacaba enormemente un edificio forrado de planchas de oro. Debieron pensar que habían llegado a ese Zipango con el que soñaba Colón, o en fin, a ese Eldorado. Bajaron hasta la hondonada, se dirigieron a aquel templo, y en ese templo, cuando entran, ven que allí se venera, lo oyen hablar, al dios Viracocha. Viracocha está en una habitacioncita rodeado de todas esas riquezas en el exterior. Y cuando Pizarro ve a Viracocha, porque hay una imagen que no ha sobrevivido, que no la hemos visto en tiempos modernos, cuando ve la imagen de Viracocha, dice, ahí va, pero si es San Bartolomé. Es una efigie de un tipo barbudo con una túnica que está allí en el centro de aquella habitación. No encajaba con lo que uno esperaría encontrarse allí, ¿no? Bueno, Hernando Castrillo insiste en la existencia de esos otros cristianos en América en tiempos prehistóricos. Habla también de que los indios veneran cruces, y es verdad, hay muchas cruces representadas en el arte andino, por ejemplo, y veneraban formas de la Santísima Trinidad adulteradas. Y hablaba específicamente de este Paizumé. Pero hay textos que son especialmente significativos. Fíjense, yo leí en aquel texto, en capítulo 17 de este Hernando Castrillo, leyendo La Dama Azul, era una época en la que yo viajaba mucho a América y especialmente también a Bolivia, leí esto que me dejó muy perplejo por algo que les contaré. Decía que un hombre de gran estatura, vestido casi al modo y traje de ellos, blanco, que predicaba dando voces que adorasen a un solo Dios y reprendía los vicios, y que llevaba consigo una cruz, la cual levantó en el pueblo llamado Carabuco, y que a su vista enmudecieron los ídolos y no dieron más respuesta. Yo, que en aquella época viajaba mucho a Bolivia, me tomé el interés de visitar Carabuco. Carabuco es un pueblo boliviano. Y no está muy lejos de Tiahuanaco. Tiahuanaco es el gran recinto arqueológico junto al lago Titicaca, a casi 4.000 metros de altura, en fin, espectacular. Queda poco de lo que fue Tiahuanaco porque los españoles, en época ya colonial, ya mucho más avanzada, se dedicaron a dinamitar las ruinas para hacer el ferrocarril. Como necesitaban una base de piedras para los raíles, pues venga, vamos a dinamitarlo, y se cargaron una parte importante de Tiahuanaco. Pero cerca de Tiahuanaco, en este Carabuco, bueno, hay representaciones en piedras de cruces, no sé si la ven ahí por la luz, pero clarísimamente son cruces. En Tiahuanaco está la Puerta del Sol, la famosa Puerta del Sol. Bueno, la ven ustedes ahí en el centro, ¿no? En el centro de esa puerta hay una figura que es el dios Viracocha, con dos báculos, que algunos, cuando la vieron por primera vez, dijeron, anda, pero si esto es como los tímpanos de nuestras catedrales góticas, y es verdad que se parece mucho. El Pantocrátor sería Viracocha, y todos los personajes, los trompeteros que hay alrededor, que son trompeteros, se parecen mucho, por ejemplo, a los músicos que rodean al Pantocrátor que hay en el Pórtico de la Gloria, en Santiago de Compostela, por ejemplo, ¿no? Para darles una referencia. Algunos monjes en aquel tiempo, cuando llegaron a estos sitios y vieron eso, dijeron, aquí ha pasado un cristiano seguro antes, porque la estructura de estas puertas y la iconografía se parece mucho a la nuestra. Y algunos llegaron a sospechar que, por ejemplo, esa efigie del Viracocha en la Puerta del Sol venía de un texto del Apocalipsis. Bueno, llegaron más lejos. Llegaron a ver monolitos, que hoy se conoce como el monje, porque se parece mucho, en fin, a los monjes que vemos en las iglesias europeas, sobre todo en detalles como, ¿ven el libro que sostiene? O sea, los indios no tenían libros. Bueno, puede ser una tablet, pero ¿qué es eso? ¿No? Que lo sostiene igual que muchas estatuas. Ahí quizá lo vean mejor, ¿no? El libro. Pero verán, en aquellos viajes a Carabuco me enteré que habían
descubierto, enterrado en Carabuco, esta pieza que ven ustedes aquí. Esta pieza hoy está colgada en el Museo Nacional de Arqueología de La Paz, en Bolivia. No saben lo que es. Es precolombina, seguro, según las dataciones de los estratos donde fue encontrada, y lo que muestra, que no sé, yo he puesto 2 fotos por ver si lo ven un poco mejor, lo que muestra es un personaje, ahí lo ven, barbudo, tiene barba, los indios del altiplano son lampiños, y tiene como una especie de túnica y una cruz. ¿Ven que tiene una cruz? En Carabuco, donde se supone que se había visto ese hombre blanco predicando que decía Hernando Castrillo en su crónica, ¿no? En Tiahuanaco, en el centro del Calasasaya, que es uno de los templetes semisubterráneos que hay en ese recinto arqueológico en Bolivia, hay un monolito, bueno, aquí por la foto no lo van a apreciar ustedes bien, que es el llamado monolito Contiki. Está clavado en el centro. Y también muestra un personaje que tiene una barba gruesa, unas cejas muy gruesas, y que es evidentemente un ídolo al que veneraban los nativos. ¿De dónde salió esa iconografía de personajes barbados, con cruces en el pecho, como estas de aquí? Si no es que de repente Hernando Castrillo tuviera razón y hubiera habido ahí unos cuantos predicadores antes de la llegada de Colón y, por supuesto, de los franciscanos y jesuitas que vendrían